Bueno, ahora pasamos a la segunda parte de este programa, en donde, como le habíamos dicho a usted, vamos a abordar un fenómeno que, por desgracia, no solo es exclusivo de uno o dos países, sino que en los últimos años, en las últimas décadas, se ha venido extendiendo. El nombre ahora fue Anders Breivik, un noruego que tuvo a bien instalarse en la plaza pública, una de las principales de la capital de su país, Noruega, y lanzar una bomba en contra de un edificio público, y de ahí salir y internarse en una escuela y ahí asesinar a mansalva a cerca de 80 estudiantes. Este individuo, que usted puede encontrar en las páginas de internet disfrazado de gran combatiente, es un individuo que ha escrito alrededor de 1500 cuartillas justificando su causa. Y podríamos decir en esta mesa, bueno, se trata de un loco más, como el Unibomber de hace algunos años, o como la persona que cometió el atentado en contra de la representante demócrata a principios de este año. Pero el hecho es que no es un fenómeno aislado, no solo estamos ante un psicópata, sino también ante un fenómeno social. Y para hablar de ese contenido social es que tenemos a dos especialistas en el área europea, a Lorena Ruano. Lorena, muy buenas noches. Muchas gracias. Bienvenida. Y a Ilan Semo, quien ya nos ha acompañado en otras ocasiones, es amigo de la casa. Ilan, gracias por la invitación. Buenas noches. Bueno, yo creo que habría que decir que además de todo hay una fobia que tiene que ver en contra de las minorías étnicas. Hay una fobia que, insisto, no solo está en Estados Unidos, que también nosotros conocemos muy bien, está en Finlandia y está en Alemania y está en Bélgica y está en muchos otros países. Es decir, es un fenómeno que ha ido creciendo con porcentajes de votación que con frecuencia rebasan el 10% de la intención de voto. Es decir, no nada más es un loco, es una cadena de acciones. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, yo justamente pienso que este señor, aunque puede estar loco, efectivamente nos ha dado un aviso, ha puesto el dedo en la llaga, ha señalado que hay una situación de muchísimo odio y xenofobia, sobre todo en el norte de Europa, y que es un tema que no podemos dejar pasar rápidamente y mirar para otro lado, porque cada vez más los partidos de extrema derecha están ganando votos, y a mí eso es lo que me alarma, más que la locura del señor Breivik. Me alarma que el partido al que pertenecía, que es de extrema derecha, tenga el 22% de los asientos en el Parlamento noruego. Me alarma que un partido en Finlandia, los True Finns, ¿no?, los verdaderos finlandeses, lleguen al poder o lleguen al Parlamento con un discurso antieuropeo diciendo que no van a ayudar al rescate de Portugal. Me alarma que el señor en Holanda, el señor Geert Wilders, que es abiertamente islamófobo, abiertamente xenófobo, esté formando parte del gobierno, ni más ni menos, ¿no? Y en otros países, ahí yo mencionaría que hay una encrucijada además para la derecha moderada y para los otros partidos cuando estos partidos llegan al Parlamento. Una de dos, o hacen lo que hacen en Holanda, que es, bueno, pues hacerlos parte del gobierno, a ver si, como decía Winston Churchill, al tratarlos como caballeros se comportan como tales, ¿no?, y a ver si estando en el gobierno aprenden a moderarse, o como en el caso de Suecia, se les excluye del gobierno y se gobierna en minoría con muchísimas dificultades, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no solamente son estos partidos los que ponen, digamos, a los países en problemas, sino que obligan a la derecha más moderada a reaccionar también y a posicionarse con respecto a ellos, que es lo que vemos de manera más preocupante en un país grande como Francia, ¿no? En donde el partido del Frente Nacional de Marine Le Pen ahora está manejando el discurso de derecha, y el partido de centro de Sarkozy se posiciona con respecto a ella. Eso me parece muy preocupante. Independientemente de que no veamos grandes posibilidades de victoria del Frente Nacional en Francia, en términos electorales, sí parece que está teniendo la capacidad de desplazar el discurso y el debate hacia sus coordenadas, ¿no? Entonces, cosas que antes parecían de lunáticos ahora están ya en el horizonte, digamos, de
normal, en ¿no? el mainstream, como dicen en inglés, ¿no? Y a mí eso me preocupa muchísimo. Son pocos los países que tienen barreras formales, institucionales, a que los extremistas lleguen al poder. El caso es Alemania, que después del pasado nazi, pues construyó una serie de barreras institucionales muy claras para Aunque que no han logrado prohibir el NPD. No, y si la pero socialdemocracia no. ha intentado 2 veces. Hay un partido que sí tiene votos mucho más reducidos en Alemania, ¿verdad? El National Partei Demokratisch, el Partido es claramente fascista el partido, etcétera, ¿no? Homofóbico, xenofóbico. Y bueno, se ha intentado, como se hizo en el pasado, 2 veces prácticamente prohibirlo por una coalición grande de partidos, pero esto ha fracasado, ¿no? Yo creo que lo que es importante de Noruega también es el hecho de que se haya atentado contra un primer ministro socialdemócrata. Sí. Esto es muy importante porque la socialdemocracia noruega, al igual que la socialdemocracia finlandesa, son los representantes del estado de bienestar. Son los representantes de una sociedad que después de la Segunda Guerra Mundial intentó conjugar el paradigma de una democracia deliberativa con una distribución del ingreso amplia. Sí, yo diría, lo intentó y lo consiguió. Y lo logró en buena medida, ¿no? Y esto está hoy en día sometido a una polarización, como tú decías, extrema. Los jóvenes que murieron en esa escuela eran jóvenes socialdemócratas, ¿verdad? Que es curioso porque, digamos, todo ese manifiesto desquiciado donde tiene todo este odio al Islam, su ataque no va a una mezquita, va a los jóvenes socialdemócratas. Y al primer ministro socialdemócrata. ¿Por qué? Porque el discurso de esta nueva derecha, que tú describiste muy bien, es el siguiente. Han convertido a los extranjeros en general, no solo a los árabes, no solo a quienes profesan el Islam, ahí están también los latinoamericanos y muchos otros, han convertido en el chivo expiatorio de la crisis económica. Es decir, los acusan de estar llevándose los ingresos del Estado, de estar capitalizando los privilegios de ese estado de bienestar y acusan a la socialdemocracia de haber abierto el camino para ese tipo de inmigraciones. Y eso sucede en Finlandia, en Noruega, en Italia definitivamente, ¿no? Es decir, la izquierda democrática ha sido atacada por parte de la Liga del Norte de esa manera, de que estamos hablando de que en el centro del ataque está la tradición liberal social europea. Ya no es la extrema izquierda, ¿no? Si el fascismo en los años 30 atacaba el comunismo, eso no es un problema. El centro profundo del paradigma europeo, por fuerzas, como dices tú muy bien, que tienen relevancia o parlamentaria, el caso noruego, Oslo, austriaco también, o en la opinión pública, es decir, obligar. La declaración de la Merkel, de la primera ministra alemana la semana pasada, me dejó frío, cuando dice el multiculturalismo fracasó. Pero eso lo ha dicho varias veces. Yo creo que hay que analizar eso. Podemos Yo creo entender lo que sea por multiculturalismo, pero lo que está diciendo es que en ese contexto, que el no ser más riguroso con los inmigrantes que llegan a Alemania, el darles tanto del estado de bienestar, según la derecha, es decir, es un centro derecha que, como decía, se está siendo obligado a correrse a la extrema derecha para mantener sus votos. Pero además ahorita esta expresión multiculturalismo, que en realidad pues, es una expresión que antes usábamos para los medios académicos, y decíamos que si Krimlik y todos esos, ¿no? Sabíamos que había una corriente multiculturalista, pero ahora se ha convertido en un término político para designar a aquellos que intentan ser tolerantes en relación a las minorías. Y digamos, hay que decirlo con toda honestidad, también algunos autores de tradición liberal, como podría ser el propio Sartori, han empezado a poner unos signos de interrogación sobre hasta dónde las democracias pueden realmente absorber a individuos que no son demócratas de corazón y que por lo tanto pueden ser, digamos, elementos subversivos que lleguen a minar la construcción de la verdadera Finlandia o de la verdadera Noruega o de lo que sea. Es decir, es un problema muy complicado porque además tiene que ver con las necesarias migraciones
que los aparatos económicos están demandando. Es decir, bueno, ¿cómo le van a hacer si la gran mayoría de estos países tienen tasas de crecimiento demográfico negativas y por lo tanto para mantener su sistema de pensiones, para mantener su sistema de salud, necesitan de estos brazos jóvenes que llegan de otros países, ¿no? Yo ahí, de hecho, discreparía un poco con Ilan en el sentido de que la crisis económica sea la causante de esta derechización. En el caso de los países escandinavos y de Alemania, la economía ha estado creciendo muy bien, arriba del 5% en los últimos 5 años. A esos países no les ha pegado la crisis. De hecho, se han beneficiado de ella. Y me parece que más bien en esos países lo que estamos viendo es más bien una crisis del liberalismo, del liberalismo bien entendido y de los partidos de centro en general, tanto de derecha como de izquierda, porque de alguna manera me parece a mí el electorado siente que ya son todos iguales y se están yendo por una opción que no solamente es extremista, sino que es un poco antisistema incluso. ¿Por qué? Porque estos grandes de centro al final, ¿no?, llegan al poder y hacen lo que hicieron los de antes. Y esto es una crisis, digamos, de legitimidad de los sistemas representativos de partidos, me parece a mí, mucho más profunda que una coyuntura económica. Es una cuestión que se viene dando, un desgaste que se viene dando desde hace ya mucho tiempo. En el caso de Europa más claramente, porque es la Unión Europea la que impone muchísimas políticas públicas de manera técnica, y entonces, sea el gobierno que sea, no se distinguen los colores de las políticas públicas porque viene impuesto de arriba. La crisis económica agudizó una tendencia que venía desde los 90s. Pero más porque es una derecha que surge en los 90s, básicamente. No es un fenómeno de hace 2 años. Es decir, el auge de Le Pen, de Haider en Austria, de la misma Liga del Norte. Y es la otra característica de esta derecha, que es el hecho de que tenga una definición muy distinta de Europa a la cual la tiene la tradición liberal, socialdemócrata y de centro. Porque es una definición basada primero en el ultranacionalismo. Los finlandeses, por ejemplo, con lo que tú decías, están poniendo en peligro, ¿verdad?, la propia integración europea, con la idea de ¿por qué Finlandia va a financiar a países que supuestamente no han hecho la tarea desde la perspectiva de la ultraderecha, como son Grecia, Portugal, medio España, medio Italia, Irlanda, sin duda alguna? Entonces, el otro aspecto de esta nueva derecha no es solo la construcción del enemigo como una suerte de chivo expiatorio culpable, perdón, del inmigrante, como alguien al cual hay que achacar las culpas, que siempre da votos, sino algo mucho más grave, que es la estabilidad de la propia comunidad europea. Pero el inmigrante sí tiene un calificativo en este caso que lo hace distinto, que tiene una identidad cultural muy intensa y que tiene una perspectiva religiosa que sí pone en cuestionamiento los arreglos básicos de, digamos, de la cosmovisión liberal europea. En ese sentido, aunque suene como muy irritante lo que dijo la canciller alemana, había que ver si ha funcionado el modelo europeo de conectar identidades en Europa. Si ha funcionado el que haya, digamos, más allá de un origen étnico, de un origen religioso diverso al de el lugar en donde se implantan, sí hay una manera de establecer un diálogo fructífero entre esas identidades. Y yo creo que sí hay muchas señales de que eso no está funcionando, de que hay, digamos, en este continente que ya tiene una religión europea, que es el Islam, en donde hay núcleos que tienen la convicción de que han de regirse por sus reglas independientemente de las reglas de su país huésped, digamos. Bueno, eso yo creo que hay que analizarlo con severidad y plantearlo no es un asunto de simpatía con la extrema derecha. En ese sentido sí creo que hay muchas mediciones, por ejemplo, de mayor éxito de integración de los Estados Unidos, de sus diversas comunidades, en donde se puede decir yo soy musulmán y americano, claro, a los franceses que pueden tener varias generaciones ahí. Yo soy marroquí y vivo en Francia, pero no me siento francés, ¿no? Yo creo que hay que discutirlo. Mira, Europa tiene, es decir, en ese sentido tienes toda la razón, pero
si recorres el conjunto del continente, hay situaciones realmente muy diversas. Sí. Breivik, en la carta, uno de los renglones que los lleva al crimen es el mestizaje, ¿no? La palabra mestizaje le duele profundamente. Esta ¿no? idea de la pureza, ¿no? Está con la pureza del blanco noruego, ¿verdad? Que no debe mezclarse con los latinos, con los árabes, etcétera, ¿no? Está explícito 2 veces, hace alusión a eso, ¿no? Entonces, mira, por un lado... Entre paréntesis, un país muy poco mestizo, en donde, donde la casi migración no es mestizo, mínima, casi que no, 2% de la sí. población es musulmana. Sí, no, hombre. la inmigración es O sea, muy la pequeña. paranoia del además, hombre sí es... que está dada por un ambiente, como decían aquí, no solo por un individuo loco. Pero mira, muy breve, es decir, hay lugares como en Francia, en donde la ciudadanización del inmigrante es relativamente rápida, ¿verdad? Y hay lugares donde se construyen comunidades, como es el caso inglés, como es el caso, por supuesto, italiano, donde también el sistema obliga al inmigrante a construir su propio gueto. Hay políticas de guetoización. Entonces, por un lado, es cierto, el Islam ha tenido una política europea, sobre todo el Islam radical, fundamentalista de no integración, pero hay políticas locales que propician la guetoización. Por supuesto. En el caso italiano, ni hablar, en el caso francés también. La idea de la burka francesa, la ¿no? burka francesa, etcétera. Entonces, hay que discutir eso. Pero yo aquí, si me permiten decir, o sea, en Europa no hay un modelo europeo, hay varios modelos. El modelo francés republicano y laico es que todos son franceses y que la religión se deja en casa. Y ese era un modelo de asimilación. Ese es un punto en el que llega se tiene que adaptar a fuerzas a lo que hay. Y está el modelo británico multicultural, en donde el que llega puede continuar usando sus costumbres y teniendo sus usos y costumbres del país de origen y se integra de una manera muy superficial, se integra al mercado, pero no necesariamente a la cultura, sino que la enriquece con su diversidad. Y ese es el modelo en el que llega no se adapta necesariamente, el que se ha puesto, digamos, en tela de juicio. Y la idea es más bien que el que llegue, que se adapte y que se integre, como en Francia. Ahora, ninguno de los dos modelos ha funcionado. Vemos guetoización en ambos, vemos y sobre todo radicalización de los inmigrantes. Y otro punto que yo mencionaría con respecto a Noruega y Suecia, Finlandia y los países nórdicos eran sociedades extremadamente homogéneas hasta hace 30 años, donde todos eran güeros de ojos azules y todos tenían el mismo nivel de ingreso. Entonces era más fácil ser tolerante. Sí. Porque no había muchas diferencias que tolerar. En el momento en que esto empieza a cambiar y empieza ya a haber gente diferente, aunque sea poca, se nota muy rápidamente. Sí me explico, no es como en México, que ha sido un país muy diverso durante muchísimos siglos, en donde estamos más acostumbrados, o Estados Unidos, que ha construido su nacionalismo con base en una identidad. No se nos olvide que el nacionalismo viene de Europa, que ahí se inventó. Y que los nacionalismos europeos en gran medida, como decía Gellner, están fundamentados en la etnicidad y no necesariamente en valores republicanos, ¿no? Entonces esto también dificulta mucho la asimilación de los inmigrantes en las sociedades. Pero ahí es interesante, digamos, tú que has estudiado mucho la integración europea, pues en estos momentos sí hay un paquete de expedientes que ponen en signo de interrogación eso que parecía, digamos, esa marcha, digamos, inexorable, en donde Europa tenía ese destino de ser, digamos, una gran comunidad cohesiva socialmente, con una visión económica, con una legislación básicamente homogénea, con una sola moneda. Todas esas cosas hoy están pues colgadas de hilitos, ¿no? Sobre todo, sí, el acuerdo de Schengen es el ejemplo más claro. El acuerdo de Schengen se estableció para permitir la libre circulación de personas en ciertos países de la Unión Europea, no todos pertenecen a Schengen. Y bueno, lo que hicieron los daneses fue simplemente decir no. ¿Por qué? Porque los daneses tienen un partido radical de derecha en el gobierno que simplemente ya no va a permitir este libre movimiento de personas, quiere decir que va a haber puestos de control de policía en la frontera. ¿Qué pasó entre Italia y Francia el verano pasado? Llegaron los tunecinos tras la primavera árabe y ¿qué hizo Berlusconi? Les dio 1.000 euros y les dio visa para que se fueran a Francia, donde están la mayoría de los tunecinos. Y entonces Sarkozy puso policía en la frontera y detuvo el tren, ¿no? Y entonces vemos que este acuerdo europeo, que había beneficiado tanto a tantos europeos que se mueven libremente, está siendo afectado directamente por este tema, ¿no?
¿Por qué? Porque todos los gobiernos que mencioné son gobiernos que se están viendo tentados por la derecha. Ahora, algo que ha surgido en los últimos días a partir de este horrible atentado y de toda esta discusión es hasta dónde, digamos, lo que parecía ser un instrumento liberador, estoy pensando en las redes sociales, también se pueden convertir en un instrumento de provocación. Es decir, el momento en donde, gracias a estas maquinitas fantásticas, podemos entrar en contacto con cientos de miles de personas a la vez y mandar nuestro mensaje, se provoca una deformación muy interesante. Me refiero al hecho concreto de que las minorías se sienten mayorías. Es decir, los racistas pueden ser muy pocos en Austria, pero si saben que son 250,000, ya el asunto hace que se sientan una masa respetable, es decir, hay una inversión de lo que hubieran sido la conformación de mayorías tradicionales a través de un sistema parlamentario, un sistema democrático. Y esto ha llevado un paso más adelante a que exista, digamos, la idea de la censura. Es decir, bueno, señores, es que no se puede permitir que a través de las redes sociales, y menos aún a través de publicaciones, se esté convocando a actos violentos en contra de la sociedad. ¿Y qué pasó con el señor Breivik? Pues resulta que el señor Breivik era miembro del partido en el gobierno y el partido en el gobierno ni lo sabía, pero tenía a un provocador institucional en sus filas. ¿Hasta dónde podemos saber que esto es una reacción de corto plazo o hasta dónde es el inicio de una limitación a estas provocaciones que, como bien dice Ilan, en Alemania están prohibidas desde la Segunda Guerra Mundial? Vivimos hoy en día un momento donde la multitud en la política se está convirtiendo en una multitud virtual. Estamos pasando de la plaza pública como centro de constitución de la multitud a la pantalla, tanto la pantalla de televisión como la pantalla de la PC. Ese es el hecho real, ¿verdad? Y sobre todo del teléfono. Del iPad, del teléfono. Es decir, ¿qué es la multitud virtual? No lo sabemos bien, no sabemos cómo se mueve. De que está ahí definitivamente, desde la campaña de Obama, etcétera. Pero ¿no? sí está en crisis esta idea, digamos, de lo público como un lugar en donde se cruzan ideas distintas, en donde deben dialogar y donde hay, digamos, algún acuerdo. Sí. Estas redes pueden generar ilusiones de que lo único legítimo son mis amigos. Así es. Sí, porque somos muchos. Son multitudes feudales, Sí. además. Es decir, además, el Facebook está ordenado por grupos, hay grupos secretos. Hoy en día tú puedes hacer un grupo secreto en Facebook, digo, entre comillas secreto, pero se comunican entre ellos sin ser conocidos por fuera, pero están presentes en todo el Facebook, etcétera. La vía de la censura en Europa, dificilísima. Cada juicio de censura en Europa, con excepción del que intentó Gulebek, ¿verdad? Precisamente contra una comunidad de Islam radical por no permitirlo decir lo que él quisiera sobre el Islam. Es decir, lo demandaron simplemente porque tuvo una interpretación sobre el Corán que no les pareció una locura. Y fue un juicio fantástico que duró un año y Gulebek estuvo a punto de perder el juicio. Bueno, pero por ejemplo, sí hay grandes derrotas de los derechos en los últimos años en Europa. Por ejemplo, la difamación en Europa a los símbolos sagrados, en donde es un delito el ofender ciertos símbolos religiosos. Bueno, pues a mí me parece una derrota. Una derrota gravísima. Sí, un retroceso, claro. Sí, ¿no? y eso está revestido por este discurso, digamos, aterciopelado de las sensibilidades de las distintas culturas. Bueno, me parece que un debate abierto tendría que pasar por esos chantajes. Ahora, Oslo, es lo que quería decir, va a cambiar, creo yo, el tono de las discusiones. Porque por primera vez, es decir, la ultraderecha tiene una expresión violenta, armada, ¿no? Era interesante oír las noticias de Noruega. Lo primero era adjudicarle el crimen a los talibanes, pero rápidamente se vio que era interno y un militante del Partido del Progreso, que tiene 21%. Eso tengo la impresión de que va a traer toda una discusión de cómo se fija, ¿verdad?, los derechos de la diseminación de información en la virtualidad. Y tiene que suceder, sobre todo para contener a una extrema derecha por la cual Europa ya pasó en los años 30. Ya tiene una experiencia traumática al respecto. Pero vamos a ver si se puede. Lo curioso es que, digamos, ahora suena totalmente retrógrado.
Decir, bueno, hay que limitar la libertad absoluta de expresión. ¿Por qué? Porque está provocando acciones violentas que atentan contra el pacto mínimo civilizatorio de convivencia. Y eso para muchas generaciones suena a un paso atrás. A lo mejor los que vivieron la posguerra y que saben que, por ejemplo, el Partido Comunista en Alemania está prohibido y que el Partido Nazi está prohibido, lo ven con cierta naturalidad y que está en la Constitución establecido. Pero para los neoliberales, en el sentido político, pues es difícil explicarlo, ¿no? Hay ideas que son peligrosas. Suena total y absolutamente. Lo que están, yo creo que el límite ahí es el discurso que incita al odio y a la violencia es el que no se va a permitir, pero la crítica razonable sí. Ahora, tenemos otra vez distintos modelos. Este señor Geert Wilders, ¿no?, que es abiertamente islamófobo, se le prohibió la entrada a Gran Bretaña hace un año, justamente porque su discurso incitaba al odio. Sin embargo, en Holanda, en su país, ganó el juicio porque la Corte se negó a limitarle su libertad de expresión a este señor. Entonces, ahí nuevamente yo creo que cada país va a ir encontrando sus límites institucionales de maneras muy distintas. Los británicos son muy diferentes. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Regresamos aquí muy pronto. Mira.